Imagínate esto. Dos familias que construyeron juntas el cartel más poderoso de México. Hermanos que se consideraban familia, socios que controlaban millones de dólares diarios. Y de repente, todo explota en la guerra más sangrienta que Sinaloa había visto jamás. Hermanos contra hermanos, amigos de la infancia matándose entre sí, pueblos enteros convertidos en campos de batalla. Esta es la historia de cómo el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva pasaron de ser los mejores amigos y los socios más poderosos a ser enemigos mortales, dispuestos a destruirse completamente sin importar cuánta sangre tuviera que derramarse. Y lo que vas a descubrir hoy sobre la traición que inició todo, sobre el asesinato que nadie olvida y sobre la venganza que todavía cobra vidas hasta el día de hoy, te va a dejar completamente helado. Porque esta no es solo la historia de dos carteles peleando por territorio. Es la historia de una traición familiar tan brutal que cambió México para siempre. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Para entender cómo llegamos a una de las guerras más sangrientas en la historia del narcotráfico mexicano, primero tenemos que retroceder a los años 80 y 90, cuando el Chapo y los Beltrán Leiva no eran enemigos, sino los mejores amigos y socios más cercanos que existían en el mundo del narco. La historia comienza en Sinaloa, en la sierra, donde tanto Joaquín Guzmán Loera como los hermanos Beltrán Leiva crecieron en la misma cultura, en los mismos pueblos polvorientos donde el narcotráfico no era visto como crimen, sino como la única forma de salir de la pobreza aplastante. Los hermanos Beltrán Leiva eran 5. Marcos Arturo, conocido como el Barbas o el jefe de jefes. Héctor el H. Alfredo el Mochomo, Carlos y Mario Alberto. Todos ellos nacieron y crecieron en Sinaloa, en una familia que, como muchas en la región, estaba vinculada al cultivo y tráfico de drogas desde generaciones atrás. El Chapo, por su parte, venía de La Tuna, Badiraguato, uno de los municipios más pobres y olvidados de México. Desde niño, trabajó en los campos de amapola y marihuana. No tuvo educación formal más allá de tercer año de primaria, pero tenía algo que lo distinguía: una ambición feroz y una inteligencia natural para los negocios que pronto llamó la atención de los narcotraficantes más grandes de la época. A mediados de los años 80, tanto el Chapo como los Beltrán Leiva trabajaban para Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado padrino del narcotráfico mexicano. Félix Gallardo había unificado a todos los traficantes mexicanos bajo una sola organización que controlaba el tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos. Era una época dorada para el narco mexicano, cuando todavía operaban con relativa impunidad y las ganancias eran astronómicas. Dentro de esta organización, el Chapo y los Beltrán Leiva se conocieron, se hicieron amigos y rápidamente se dieron cuenta de que trabajaban excepcionalmente bien juntos. El Chapo era el operador brillante, el que diseñaba las rutas, construía los túneles, innovaba constantemente en métodos de transporte. Los Beltrán Leiva, especialmente Arturo el Barbas, eran los estrategas violentos, los que mantenían el orden a través del miedo, los que eliminaban competencia y traidores sin piedad. Era una combinación perfecta. La astucia logística de El Chapo, combinada con la brutalidad estratégica de los Beltrán Leiva. Juntos eran imparables. Cuando Félix Gallardo fue arrestado en 1989, su imperio se fragmentó. México se dividió en plazas controladas por diferentes grupos. Tijuana para los Arellano Félix, Ciudad Juárez para Amado Carrillo Fuentes, El Golfo para Juan García Ábrego, y Sinaloa quedó para lo que eventualmente se conocería como el Cartel de Sinaloa. Pero el Cartel de Sinaloa no era una organización jerárquica tradicional con un solo jefe. Era más bien una federación de grupos semi-independientes que cooperaban cuando les convenía. Los principales líderes eran Ismael, El Mayo, Zambada, Joaquín, El Chapo
Guzmán, Ignacio, Nacho, Coronel y los hermanos Beltrán Leiva. Esta estructura federal tenía ventajas enormes. Si caía un líder, los demás seguían operando. Cada célula tenía cierta autonomía para innovar y adaptarse. Y lo más importante, las ganancias se compartían de manera que todos los socios principales se enriquecían tremendamente. Durante los años 90 y la primera década de los 2000, el Chapo y los Beltrán Leiva construyeron juntos un imperio criminal que generaba miles de millones de dólares anuales. No eran solo socios de negocios, eran familia elegida. Se cuidaban las espaldas mutuamente, celebraban juntos, sus hijos crecían juntos. Había compadrazgos, bautizos, bodas que los unían más allá de los negocios. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, era particularmente cercano a El Chapo. Se consideraban como hermanos. Arturo era algunos años mayor que El Chapo y funcionaba casi como mentor en ciertos aspectos. Era más culto, más refinado en su trato, pero absolutamente brutal cuando la situación lo requería. Héctor Beltrán Leiva, el H, era el operador silencioso, el que manejaba las finanzas, el lavado de dinero, las inversiones legítimas. Era menos visible que Arturo, pero igualmente importante para la organización. Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, era el guerrero, el comandante de sicarios, el que ejecutaba las operaciones violentas cuando era necesario. Era temido y respetado en igual medida. Juntos, el Chapo y los Beltrán Leiva controlaban rutas cruciales desde Sinaloa, Sonora y otros estados hacia Estados Unidos. Movían toneladas de cocaína, marihuana, heroína y eventualmente metanfetamina. Las ganancias eran tan masivas que no sabían qué hacer con todo el dinero. Compraban ranchos, negocios legítimos, propiedades en toda la República. Sobornaban a policías, militares, políticos a todos los niveles. Tenían una red de protección tan extensa que prácticamente operaban con impunidad en sus territorios. Pero había tensiones bajo la superficie, tensiones que eventualmente explotarían de la manera más sangrienta posible. Una de las tensiones era el ego. Arturo Beltrán Leiva se veía a sí mismo como el verdadero cerebro del cartel de Sinaloa. Se hacía llamar el jefe de jefes. Y genuinamente creía que sin él y sus hermanos el cartel no sería lo que era. El Chapo, por otro lado, se estaba volviendo cada vez más famoso, más notorio. Los corridos cantaban sobre el Chapo, no sobre los Beltrán Leiva. Las noticias hablaban del Chapo como el líder del cartel, minimizando el rol de los demás socios. Esto molestaba profundamente a Arturo. Sentía que no recibía el reconocimiento que merecía. Y el reconocimiento, para estos hombres de ego descomunal, era casi tan importante como el dinero. Otra tensión era el dinero. Aunque todos ganaban fortunas, siempre había desacuerdos sobre cómo se dividían las ganancias. ¿Quién ponía más capital inicial para comprar la droga? ¿Quién asumía más riesgo en el transporte? ¿Quién tenía mejores conexiones en Estados Unidos? Cada uno de estos factores afectaba cómo se repartían las utilidades. Y siempre había quejas de que alguien estaba recibiendo más de lo que le correspondía. Y, finalmente, había tensión sobre la estrategia. El Chapo tendía a ser más cauteloso con el uso de violencia extrema. No porque fuera menos despiadado, sino porque entendía que demasiada violencia llamaba demasiada atención del gobierno. Prefería sobornar que matar cuando era posible. Los Beltrán Leiva, especialmente Arturo, tenían una filosofía diferente. Creían en el terror absoluto, en enviar mensajes tan brutales que nadie se atreviera a desafiarlos, en eliminar amenazas de manera preventiva antes de que se volvieran problemas reales. Estas diferencias filosóficas creaban fricciones constantes.
Pero mientras las ganancias siguieran fluyendo, estas tensiones se mantenían bajo control. Todos entendían que la alianza beneficiaba a todos más de lo que cualquiera podría lograr solo. Para entender mejor la dinámica entre estos hombres, es importante conocer sus personalidades individuales con más profundidad. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, nacido en 1961, era el mayor y el líder natural de los hermanos. A diferencia de muchos narcotraficantes que eran analfabetos o apenas educados, Arturo había completado la preparatoria y tenía cierta sofisticación cultural. Le gustaba la música clásica, el buen vino, vestía trajes caros. Pero debajo de esa fachada refinada había un hombre absolutamente despiadado. Arturo creía en el concepto de plata o plomo que había aprendido de Pablo Escobar. O aceptas el soborno o recibes una bala. No había término medio. Su capacidad para combinar encanto y brutalidad lo hacía particularmente efectivo en las negociaciones. Podía estar cenando contigo, riéndose, siendo el anfitrión perfecto, y al día siguiente ordenar tu ejecución sin pestañear si sentía que lo habías traicionado. Héctor Beltrán Leiva, el H., nacido en 1966, era completamente diferente a Arturo. Era más introvertido, más analítico. Mientras Arturo era el guerrero, Héctor era el financiero. Había estudiado contabilidad y entendía el sistema financiero global de una manera que pocos narcotraficantes lo hacían. Héctor fue el arquitecto de las operaciones de lavado de dinero del cartel. Estableció redes complejas de empresas fachada, cuentas bancarias en paraísos fiscales, inversiones en bienes raíces y negocios legítimos. Era brillante en su campo, convirtiendo millones de dólares sucios en activos aparentemente legítimos. Pero Héctor también tenía un lado oscuro. Era paranoico al extremo, confiaba en muy pocas personas, y cuando sospechaba traición, era tan brutal como Arturo en ordenar ejecuciones. Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, nacido en 1971, era el más joven de los tres principales hermanos. Carlos y Mario Alberto eran menos prominentes en las operaciones. Alfredo era el soldado, el comandante de campo. Mientras Arturo diseñaba la estrategia y Héctor manejaba las finanzas, Alfredo ejecutaba las operaciones violentas. Alfredo era respetado por sus sicarios, porque no solo ordenaba violencia desde lejos, él mismo participaba en operaciones cuando era necesario. Esta disposición a mancharse las manos le ganó lealtad feroz de su gente. Era también el más cercano personalmente a El Chapo entre los hermanos. Habían crecido en pueblos vecinos, habían trabajado juntos desde muy jóvenes, tenían compadrazgos. Cuando Alfredo fue capturado, la traición se sintió particularmente profunda, porque no era solo socio de negocios, era amigo de infancia. Ahora comparemos esto con El Chapo, quien para el 2000 ya se había consolidado como una figura dominante en el cartel. El Chapo, nacido en 1957, había sido arrestado en 1993 y pasó casi 8 años en prisión antes de escapar espectacularmente en 2001. Durante esos años en prisión, El Chapo siguió dirigiendo operaciones desde dentro, pero también tuvo mucho tiempo para pensar, planear y estudiar los errores de otros. Cuando escapó en 2001, El Chapo volvió con una visión clara. Quería construir una organización que fuera más grande, más sofisticada, más duradera que cualquier cartel anterior. Y para eso necesitaba a los Beltrán Leiva. Pero también necesitaba ser el líder indiscutible. Esta ambición de dominancia absoluta estaba en tensión con el ego de Arturo Beltrán Leiva, quien también se veía a sí mismo como líder máximo. Era una colisión inevitable de titanes,
esperando el pretexto correcto para explotar. Entre 2001 y 2007, la alianza Chapo Beltrán Leiva alcanzó su apogeo. Controlaban aproximadamente 40-50% de todo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Generaban estimadamente entre 3 y 5 mil millones de dólares en ganancias anuales. Tenían en su nómina a cientos de funcionarios gubernamentales a todos los niveles, pero también enfrentaban amenazas externas crecientes. Los Zetas, el grupo paramilitar ultraviolento que se había separado del Cartel del Golfo, se estaba expandiendo agresivamente por todo México. El gobierno de Felipe Calderón, que asumió en diciembre de 2006, declaró guerra frontal contra los carteles, desplegando decenas de miles de soldados. Esta presión externa debería haber unido más al cartel de Sinaloa. En cambio, exacerbó las tensiones internas. Cada operativo militar exitoso contra el cartel generaba sospechas. ¿Quién filtró la información? ¿Quién está cooperando con el gobierno? ¿Quién está vendiendo a los demás para protegerse? La paranoia crecía. Y en un ambiente de paranoia, cualquier evento puede ser malinterpretado como traición. Hasta que todo cambió el 21 de enero de 2008. Ese día, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue capturado por el ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa. La captura fue resultado de meses de vigilancia y de inteligencia proporcionada por Estados Unidos. Alfredo fue arrestado sin violencia, lo cual en sí mismo era sospechoso. Normalmente estos capos peleaban, escapaban, sobornaban. Pero Alfredo fue tomado casi sin resistencia. Inmediatamente, los hermanos Beltrán Leiva empezaron a sospechar cómo sabían exactamente dónde estaba Alfredo, cómo lograron capturarlo tan limpiamente. ¿Por qué justo Alfredo y no los otros líderes del cartel? En el mundo del narcotráfico, cuando algo malo te pasa, la primera pregunta siempre es, ¿quién me delató? Y en este caso, los Beltrán Leiva llegaron rápidamente a una conclusión. Había sido el Chapo. ¿Por qué sospecharon de El Chapo específicamente? Había varias razones. Primera, el Chapo había estado consolidando poder. Quizás quería eliminar competencia dentro del cartel. Segunda, el Chapo tenía conexiones con autoridades corruptas que podrían haber facilitado la captura. Tercera, Alfredo. El Mochomo era particularmente cercano a El Chapo, lo cual lo hacía una amenaza potencial si el Chapo quería consolidar control absoluto. Pero la verdad, carnal, es que probablemente no fue el Chapo quien delató a Alfredo. Hay evidencia de que la información vino de otras fuentes, posiblemente de informantes dentro del mismo círculo de los Beltrán Leiva o de vigilancia estadounidense que rastreó comunicaciones. Pero en el narcotráfico, la verdad importa menos que la percepción. Y los Beltrán Leiva estaban convencidos de que el Chapo había traicionado a Alfredo. Y esa creencia, verdadera o falsa, detonaría una guerra que mataría a miles. Pero aquí viene algo que nunca se ha revelado públicamente y que cambia completamente nuestra comprensión de por qué estalló esta guerra. Resulta que semanas antes de la captura de Alfredo, hubo una reunión secreta entre el Chapo, el Mayo Zambada, y autoridades federales mexicanas de alto nivel. En esa reunión, según testimonios que salieron años después en juicios en Estados Unidos, se discutió específicamente la situación de varios líderes del cartel que estaban llamando demasiada atención. Alfredo Beltrán Leiva estaba en esa lista. No hay evidencia directa de que el Chapo lo señalara específicamente, pero el simple hecho de que estuvo en esa reunión y no advirtió a Alfredo fue visto por los Beltrán Leiva como la traición definitiva. Era el pacto no escrito del cartel. Si sabes que viene un operativo contra un socio, lo adviertes. El Chapo no lo hizo.
Y eso, para Arturo Beltrán Leiva, era imperdonable. La guerra no empezó por paranoia. Empezó porque realmente hubo una traición, aunque quizás no de la manera que los Beltrán pensaban. Esta revelación es crucial, porque muestra que la guerra no fue producto de malentendidos o rumores infundados. Hubo acciones concretas de El Chapo que, incluso si no constituyeron traición directa, fueron suficientemente ambiguas para justificar la furia de los Beltrán Leiva. Después de la captura de Alfredo en enero de 2008, hubo semanas de tensión creciente. Los Beltrán Leiva enviaron mensajes a El Chapo demandando explicaciones. El Chapo negó cualquier participación en la captura de Alfredo, pero las negaciones no convencieron a nadie. Los mensajes se volvieron más amenazantes. Arturo Beltrán Leiva envió emisarios directos a confrontar a El Chapo. Hubo una reunión tensa en la sierra donde ambos bandos llegaron armados hasta los dientes. El Chapo intentó calmar la situación. Ofreció ayudar a conseguir buenos abogados para Alfredo. Prometió que investigaría quién había filtrado la información. Pero Arturo ya había tomado su decisión. En su mente, la traición era clara. Y en el código del narcotráfico sinaloense, la traición solo tiene una respuesta: sangre. Arturo Beltrán Leiva tomó la decisión de separarse completamente del cartel de Sinaloa. Anunció la formación del cartel de los Beltrán Leiva como organización independiente, pero no se quedó ahí. Arturo declaró la guerra total contra el Chapo, contra el Mayo, contra Nacho Coronel, contra todos los que habían sido sus socios durante 2 décadas. Y Arturo no jugaba. Su primera movida fue brutal y calculada para causar el máximo dolor posible al Chapo. El 8 de mayo de 2008, apenas 4 meses después de la captura de Alfredo, sicarios de Arturo Beltrán Leiva asesinaron a Edgar Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Edgar tenía apenas 22 años. Fue ejecutado en un estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, junto con otras 2 personas. Los sicarios usaron rifles de asalto y dispararon más de 500 balas. Fue una masacre brutal, diseñada para enviar un mensaje claro: esto es personal y vamos a destruir todo lo que amas. El asesinato de Edgar fue meticulosamente planeado. Los sicarios habían estado siguiendo a Edgar durante semanas, estudiando sus patrones, identificando el momento perfecto para atacar. Eligieron un lugar público, un centro comercial lleno de civiles, específicamente para maximizar el terror y la humillación. La noche del 8 de mayo, Edgar estaba con amigos en el estacionamiento del City Club en Culiacán. Eran jóvenes disfrutando una noche normal. Sin sospechar nada, 2 camionetas se acercaron a alta velocidad. Hombres con pasamontañas y rifles de asalto AK-47 y AR-15 salieron disparando. Los testigos describieron una escena de horror absoluto. El sonido de cientos de disparos, gente corriendo y gritando, vidrios de autos explotando. Edgar intentó correr pero fue alcanzado por múltiples balas. Murió en el acto junto con 2 de sus amigos. Un cuarto hombre resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Los sicarios dejaron mensajes claros en la escena. Esto es por Alfredo. Esto es solo el principio. El Chapo va a pagar. Luego huyeron en las mismas camionetas, desapareciendo en el caos de Culiacán. El asesinato de Edgar Guzmán fue un punto de inflexión. Antes de eso, quizás había posibilidad de reconciliación, de negociar una paz. Después de eso, era guerra hasta la muerte. El Chapo había perdido a un hijo, algo que para cualquier padre, incluso un capo de narco, es la herida más profunda posible. La respuesta de El Chapo fue, igualmente, brutal. Ordenó la caza sistemática de cualquiera asociado con los Beltrán Leiva. Sicarios, operadores, familiares, todos eran objetivos legítimos. Culiacán.
que había sido relativamente tranquila bajo el control del cartel de Sinaloa unificado, se convirtió en zona de guerra. Las ejecuciones se volvieron cotidianas. Cuerpos aparecían colgados de puentes, decapitados en plazas públicas, disueltos en ácido y dejados en tambos. Los mensajes eran claros. Esto es lo que les pasa a los traidores. Uno de los primeros golpes de El Chapo fue contra la familia extendida de los Beltrán. Primos, sobrinos, cuñados, todos fueron cazados sistemáticamente. En junio de 2008, apenas un mes después del asesinato de Edgar, 5 familiares de los Beltrán fueron ejecutados en diferentes puntos de Sinaloa en un solo día. Era un mensaje. Si ustedes tocan a mi familia, yo destruyo la tuya. Pero la guerra no se quedó en Culiacán. Se expandió por todo México, conforme ambos bandos peleaban por el control de rutas, plazas y territorios. Una de las batallas más feroces fue por el control de Sonora, un estado crucial porque su frontera con Arizona era una de las rutas más lucrativas hacia Estados Unidos. Los Beltrán Leiva tenían presencia fuerte en Sonora, especialmente en la capital Hermosillo y en ciudades fronterizas como Nogales y Agua Prieta. Controlaban la ruta a través del desierto sonorense, que permitía mover toneladas de droga hacia Tucson y Phoenix. El Chapo no podía permitir que los Beltrán mantuvieran ese control. Sonora era demasiado valiosa. Envió células de sicarios lideradas por algunos de sus comandantes más brutales a pelear por esa plaza. Durante meses, Sonora fue campo de batalla. Balaceras en plena luz del día en las calles de Hermosillo. Granadas lanzadas a casas de seguridad de ambos bandos. Emboscadas a convoyes en carreteras del desierto. La población civil quedó atrapada en el fuego cruzado. Cientos de personas inocentes murieron o fueron desplazadas. En Nogales, la violencia alcanzó niveles particularmente grotescos. Los Beltrán Leiva empezaron a colgar cuerpos de puentes que conectaban la ciudad con su contraparte estadounidense, específicamente para que los estadounidenses vieran el mensaje. Querían demostrar que seguían controlando esa frontera a pesar de la ofensiva del Chapo. El Chapo respondió con tácticas similares. Sus sicarios ejecutaron a operadores de los Beltrán y dejaron los cuerpos en plazas públicas con narcomensajes que decían: «Esto les pasa a los traidores del Mochomo. Sinaloa es del Chapo». La batalla por Sonora se extendió durante más de 2 años, de 2008 a 2010. Eventualmente, el Chapo logró retomar control de la mayor parte del estado, pero el costo fue enorme en vidas y en dinero gastado en la guerra en lugar de en expansión del negocio. Otro frente importante era Guerrero, especialmente Acapulco. Los Beltrán Leiva habían construido una operación sofisticada en Guerrero durante años. Usaban el puerto de Acapulco no solo para traficar drogas, sino también para lavar dinero a través de la industria turística. Tenían hoteles, restaurantes, bares, todos sirviendo como frentes para operaciones criminales. Arturo Beltrán Leiva personalmente amaba Acapulco. Tenía varias residencias de lujo ahí. Era donde se sentía como rey, donde podía disfrutar su riqueza abiertamente. Acapulco era su paraíso personal, y no pensaba cederlo. El Chapo quería arrebatarles ese territorio, tanto por las ganancias como por principio. Si podía quitarle Acapulco a Arturo, sería una humillación enorme además de un golpe económico significativo. La batalla por Acapulco fue particularmente sangrienta y tuvo consecuencias devastadoras para la ciudad. El paraíso turístico que alguna vez fue destino de celebridades de Hollywood y familias mexicanas se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Las decapitaciones se volvieron comunes. Los Beltrán Leiva, aliados con los Zetas, trajeron esa táctica ultraviolenta a Acapulco. Cabezas cortadas aparecían en hieleras dejadas en discotecas, en entradas de hoteles, en playas turísticas.
Era terrorismo puro diseñado para demostrar control absoluto. Los secuestros se dispararon. Empresarios locales, turistas ocasionalmente, cualquiera que pareciera tener dinero era objetivo. Las extorsiones a negocios se volvieron sistemáticas. Si no pagabas derecho de piso a quien controlaba tu zona, tu negocio era quemado o tú eras ejecutado. El turismo colapsó. Las playas de Acapulco, que solían estar llenas de vacacionistas, se vaciaron. Los hoteles cerraron. La economía local se hundió. Decenas de miles de familias que dependían del turismo perdieron sus ingresos. La pobreza se disparó, creando un círculo vicioso donde jóvenes sin oportunidades eran reclutados por los mismos carteles que habían destruido la economía. Miles de familias huyeron de Acapulco durante esos años. Abandonaron sus casas, sus negocios, sus vidas enteras, porque quedarse significaba riesgo constante de muerte. La población de Acapulco cayó significativamente conforme la gente que podía permitírselo se iba a otras ciudades. Y luego estaba Ciudad de México. Los Beltrán Leiva tenían conexiones profundas en la capital, tanto con el bajo mundo criminal como con élites políticas y empresariales. Arturo, el Barbas, mantenía residencias en las zonas más exclusivas de la ciudad: Polanco, Santa Fe, Las Lomas. También tenía su base principal en Cuernavaca, a 1 hora de la capital, viviendo en mansiones lujosas. La presencia de los Beltrán Leiva en Ciudad de México era particularmente sofisticada. No operaban como pandillas callejeras, se presentaban como empresarios legítimos. Tenían negocios en construcción, bienes raíces, importación-exportación, todo perfectamente documentado y aparentemente legal. Arturo se codeaba con la élite capitalina, asistía a eventos sociales de alto nivel. Conocía políticos, empresarios, celebridades. Nadie hablaba abiertamente de sus actividades criminales. Era un secreto a voces que todos conocían, pero nadie mencionaba. El Chapo intentó infiltrar la capital con sus propios operadores, pero era territorio difícil. Los Beltrán Leiva tenían décadas de relaciones establecidas. Conocían cada rincón, cada funcionario corrupto, cada plaza que se podía comprar. Pero el Chapo era persistente. Empezó a establecer células en barrios de clase trabajadora en el Estado de México y en delegaciones periféricas de Ciudad de México. Usaba estas células para traficar droga localmente y para lavar dinero a través de negocios pequeños. Esta infiltración generó conflictos violentos en zonas que antes habían sido relativamente pacíficas. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapalapa. Todas vieron aumentos dramáticos en violencia conforme células del Chapo y de los Beltrán peleaban por control de mercados locales de droga. Conforme la guerra se intensificaba, ambos bandos buscaban aliados. Y aquí es donde las cosas se complicaron aún más, porque esta guerra del narco se entrecruzó con la guerra más grande entre todos los carteles mexicanos. Los Beltrán Leiva se aliaron con los Zetas, el cartel paramilitar ultraviolento que se había separado del cartel del Golfo. Los Zetas eran exmilitares de élite, GAEFs, grupos aeromóviles de fuerzas especiales, que habían desertado para trabajar en el narco. Eran brutales, disciplinados, y estaban expandiéndose agresivamente por todo México, usando tácticas militares. Esta alianza Beltrán Leiva-Zetas era formidable. Combinaba el dinero y las conexiones políticas de los Beltrán con la capacidad militar táctica de los Zetas. Juntos representaban una amenaza existencial para el Chapo. Los Zetas aportaron no solo sicarios, sino también entrenamiento militar avanzado. Enseñaron a los operadores de los Beltrán tácticas de combate urbano, uso de explosivos, comunicaciones encriptadas y estrategia de contrainsurgencia. Básicamente, militarizaron al cartel de los Beltrán Leiva. El Chapo, por su parte, fortaleció su alianza con el Mayo Zambada y con Ignacio Nacho Coronel, quien controlaba Jalisco. También formó coaliciones tácticas con otros carteles que veían a los Zetas como amenaza común.
Hubo momentos donde el cartel de Sinaloa cooperó informalmente con el cartel de Jalisco Nueva Generación contra los Zetas y los Beltrán Leiva, a pesar de que el CJNG eventualmente se convertiría en rival del cartel de Sinaloa. Pero en 2009 hasta 2010, los Zetas eran vistos como amenaza tan grande que enemigos tradicionales cooperaban tácticamente contra ellos. La violencia alcanzó niveles nunca vistos. 2008, 2009, 2010 fueron años de masacres constantes, no solo en Sinaloa, sino por todo el país. La guerra entre el Chapo y los Beltrán Leiva fue uno de los principales motores de lo que se conoció como la guerra contra el narco de Felipe Calderón. El gobierno mexicano, bajo presión de Estados Unidos, intensificó operativos militares contra los carteles, pero esto solo empeoró las cosas. Los operativos creaban vacíos de poder que diferentes grupos peleaban por llenar, generando aún más violencia. Y aquí está la ironía cruel. Mientras el Chapo y los Beltrán Leiva se mataban entre sí, el gobierno los cazaba a ambos. Era una guerra de tres bandos donde todos perdían excepto la muerte misma. Durante esta guerra, se volvió evidente que los Beltrán Leiva tenían algo que el Chapo necesitaba desesperadamente: conexiones políticas de altísimo nivel. Arturo, el Vargas, había cultivado relaciones con funcionarios gubernamentales durante décadas. Tenía gente en la PGR, Procuraduría General de la República, en el CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Incluso se rumoreaba que en Los Pinos. Estas conexiones le daban a Arturo información crítica. ¿Dónde estarían los operativos militares? ¿Qué investigaciones estaban en curso? ¿Quién estaba cooperando con autoridades estadounidenses? Era inteligencia que valía millones y que le daba ventaja táctica enorme. Y aquí viene algo absolutamente explosivo, que salió a la luz en testimonios judiciales años después. Arturo Beltrán Leiva tenía infiltrado al secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, el hombre encargado de combatir el narcotráfico. García Luna recibía millones de dólares mensuales de los Beltrán Leiva a cambio de protección y de información sobre operativos contra el cartel. Esto significa que el jefe de Seguridad Nacional de México estaba trabajando para uno de los carteles más violentos del país. Y no solo eso, García Luna activamente saboteaba operativos contra los Beltrán Leiva mientras facilitaba capturas de miembros del cartel de Sinaloa. La guerra no era solo entre carteles. El mismo gobierno estaba eligiendo bandos, protegiendo a unos criminales mientras perseguía a otros. Esta corrupción al nivel más alto del Estado mexicano explica por qué la guerra fue tan asimétrica durante los primeros años, por qué los Beltrán Leiva parecían tener información imposible y por qué el Chapo tuvo que cambiar completamente su estrategia de sobornos políticos. Esta revelación sobre García Luna, quien eventualmente fue arrestado en Estados Unidos en 2019 y condenado en 2023, muestra la profundidad absoluta de la corrupción. No estamos hablando de policías locales o comandantes regionales. Estamos hablando del secretario de Seguridad Pública Federal, el equivalente mexicano del director del FBI, trabajando directamente para un cartel. Durante el juicio de García Luna en Estados Unidos, salieron detalles escalofriantes de cómo funcionaba este arreglo. Los Beltrán Leiva le pagaban entre 3 y 6 millones de dólares mensuales. A cambio, García Luna les avisaba con anticipación sobre operativos militares contra ellos, permitiéndoles evacuar antes de que llegaran las tropas. Proporcionaba información de inteligencia sobre sus enemigos, incluyendo ubicaciones de operadores del cartel de Sinaloa. Ordenaba operativos específicamente contra rivales de los Beltrán, usando recursos del Estado mexicano para ayudar a un cartel contra otro.
Protegía rutas de tráfico clave, ordenando a policías federales que no intervinieran en ciertos puntos fronterizos donde los Beltrán movían droga. Arrestaba a miembros de bajo nivel del cartel de los Beltrán Leiva ocasionalmente, para mantener apariencias, pero nunca tocaba a los líderes principales. Con este nivel de protección, Arturo Beltrán Leiva se sentía casi invencible. Operaba abiertamente, vivía en lujo y desafiaba tanto al gobierno como a sus rivales criminales. Se hizo más ostentoso, más visible, más arrogante. Y esa arrogancia eventualmente sería su perdición. Pero antes de llegar a la caída de Arturo, hablemos de cómo era la vida durante esta guerra para la gente común atrapada en el fuego cruzado. Imagínate vivir en Culiacán en 2008 hasta 2009. Cada día escuchabas balaceras, veías convoyes de sicarios patrullando las calles abiertamente. Encontrabas cuerpos torturados tirados en la vía pública. Tus hijos no podían ir a la escuela porque era demasiado peligroso. Tu negocio era extorsionado por ambos bandos. Si no pagabas, te mataban. Si pagabas a uno, el otro te consideraba enemigo. Las escuelas cerraban frecuentemente cuando había balaceras cerca. Los niños desarrollaban TEPT, trastorno de estrés postraumático, por la exposición constante a violencia. Maestros renunciaban masivamente porque el estrés era insoportable y el peligro constante. Los comerciantes enfrentaban extorsión de ambos lados. El cartel de Sinaloa exigía derecho de piso en ciertas zonas. Los Beltrán Leiva exigían lo mismo en otras. Y las zonas disputadas eran peor. Ambos bandos exigían pago. Y si pagabas a uno, el otro lo veía como declaración de lealtad al enemigo y te castigaba. Los hospitales se llenaban de heridos de bala. Personal médico trabajaba turnos de 36 horas tratando de salvar víctimas de la violencia. Y también enfrentaban peligro directo. Sicarios entraban a hospitales a terminar el trabajo con rivales heridos que habían sobrevivido a ataques iniciales. Miles de familias tuvieron que huir. Dejaron sus casas, sus negocios, todo, porque era eso o morir. Culiacán perdió una parte significativa de su población durante esos años. Estimados conservadores, sugieren que al menos 50,000 personas abandonaron la ciudad entre 2008 y 2011. Los que se quedaron lo hicieron porque no tenían recursos para irse o porque tenían lazos demasiado profundos con la tierra. Y no era solo Culiacán. En Sonora, en Guerrero, en Morelos, en el Estado de México, en docenas de municipios por todo el país, la guerra entre el Chapo y los Beltrán Leiva dejó marcas que todavía no sanan. Hubo masacres que dejaron docenas de muertos, como la de Creel, Chihuahua, donde 13 personas fueron ejecutadas en una fiesta en julio de 2008. Los sicarios llegaron encapuchados, separaron a hombres de mujeres y niños, y ejecutaron a todos los hombres sistemáticamente, como la de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, en enero de 2010, donde 15 julióvenes fueron asesinados en una confusión sobre territorios. Los sicarios creyeron que era una fiesta de pandilla rival, cuando en realidad era cumpleaños de estudiantes de preparatoria sin conexión al narco. Como incontables fosas clandestinas descubiertas años después con cientos de cuerpos de víctimas del fuego cruzado. En Durango se encontraron fosas con más de 300 cuerpos. En Coahuila, cientos más. En Guerrero, el número es imposible de determinar porque siguen encontrando fosas hasta el día de hoy. El costo humano de esta guerra entre ex socios es imposible de cuantificar completamente. Conservadoramente, se estima que murieron más de 10,000 personas directamente en enfrentamientos entre ambos bandos entre 2008 y 2011. Pero si incluyes víctimas indirectas, gente secuestrada, desaparecida, asesinada por error, atrapada en fuego cruzado,
El número probablemente supera 20. 000. 20,000 muertos por una guerra que empezó con la captura de un hombre y la sospecha de traición. Es un número demencial. Es más que muchas guerras convencionales entre países. Durante estos años, el Chapo tuvo que cambiar completamente su forma de operar. Ya no podía confiar en las mismas redes de protección porque no sabía quién trabajaba para los Beltrán Leiva. Tuvo que construir nuevas células de sicarios, nuevas rutas de transporte, nuevas conexiones políticas. Se volvió más paranoico, más aislado. Solo confiaba en un círculo muy pequeño. El Mayo Zambada. Algunos de sus hijos, especialmente Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, conocidos como los Chapitos, un puñado de lugartenientes que habían probado lealtad absoluta. Cambiaba de ubicación constantemente, usando un sistema de casas seguras que nadie conocía completamente excepto él. Desarrolló un sistema de comunicación elaborado para evitar intercepción. Usaba teléfonos satelitales que cambiaba diariamente. Empleaba mensajeros humanos en lugar de comunicación electrónica para información crítica. Estableció códigos complejos que solo su círculo íntimo entendía. Su paranoia estaba justificada. Los Beltrán Leiva, con la ayuda de García Luna, tenían acceso a capacidades de vigilancia del gobierno mexicano. Podían rastrear llamadas telefónicas, interceptar comunicaciones, usar satélites para vigilancia. El Chapo sabía que cada llamada podía ser su última si los Beltrán localizaban su posición. Los Beltrán Leiva, por su parte, consolidaron su organización como cartel independiente. Tenían operaciones en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, el Estado de México y Ciudad de México. Controlaban rutas importantes hacia Estados Unidos a través de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, esta última en alianza con los Zetas. Tenían conexiones directas con carteles colombianos como Norte del Valle para la provisión de cocaína. Y tenían a García Luna protegiéndolos desde el gobierno. En muchos sentidos, los Beltrán Leiva eran tan poderosos como el cartel de Sinaloa en 2009. Algunos argumentarían que en ciertos aspectos eran incluso más poderosos porque tenían mejor protección política y alianzas más fuertes con organizaciones militarizadas como los Zetas. Pero Arturo el Barbas cometió el mismo error que Pablo Escobar había cometido en Colombia. Se volvió demasiado visible, demasiado arrogante. Creía que era intocable, y esa creencia lo mataría. Arturo se exhibía públicamente de maneras que ningún capo inteligente haría. Asistía a peleas de gallos, carreras de caballos, palenques, siempre rodeado de su séquito pero visible para cualquiera que supiera dónde buscar. Gastaba dinero ostentosamente en restaurantes caros, clubes nocturnos, casinos. Su arrogancia llegó al punto donde empezó a creer su propio mito. Se veía realmente como el jefe de jefes, invencible, protegido no solo por sus hombres, sino por fuerzas casi místicas. Esta desconexión de la realidad es común en capos que acumulan demasiado poder. Empiezan a creer que las reglas normales no aplican a ellos. En diciembre de 2009, la Marina Mexicana, con apoyo de inteligencia estadounidense, localizó a Arturo Beltrán Leiva en un edificio de departamentos de lujo en Cuernavaca. Era un complejo residencial de alta gama llamado Altitude Paraíso, donde Arturo vivía con su familia y un contingente de guardaespaldas. La inteligencia que llevó a localizarlo vino de múltiples fuentes. La DEA había estado rastreando comunicaciones durante meses. Informantes dentro del círculo de Arturo filtraron información sobre sus movimientos.
Y crucialmente, después de que García Luna comenzó a distanciarse de los Beltrán por presión de Estados Unidos, su protección política disminuyó significativamente. El 16 de diciembre de 2009, la Marina lanzó un operativo masivo para capturar a Arturo. Enviaron más de 200 marines de élite, helicópteros Black Hawk con ametralladora, vehículos blindados. Era prácticamente una operación militar de guerra, el tipo de despliegue que normalmente se usa contra insurgentes en zona de conflicto, no contra un criminal en Ciudad Mexicana. Lo que siguió fue una batalla que duró más de 2 horas. Los sicarios de Arturo, más de 20 hombres armados con rifles de asalto, lanzagranadas y ametralladoras pesadas, resistieron ferozmente. Disparaban desde las ventanas del edificio, desde el techo, desde posiciones fortificadas que habían preparado anticipando exactamente este tipo de ataque. Los Marines respondieron con fuerza igual. Helicópteros disparaban desde el aire, usando ametralladoras 50 calibre que perforaban paredes. Francotiradores eliminaban sicarios desde edificios cercanos. Soldados entraban al complejo habitacional piso por piso, cuarto por cuarto, en combate urbano intenso. Los residentes del edificio y de estructuras cercanas quedaron atrapados en el fuego cruzado. Familias enteras se escondían en baños y closets mientras balas perforaban paredes. Algunos intentaron evacuar, pero fueron forzados a regresar por el combate continuo afuera. Arturo Beltrán Leiva peleó hasta el final. No intentó escapar, no se rindió. Sabía que si lo capturaban vivo, terminaría como su hermano Alfredo, en prisión estadounidense, probablemente cooperando con autoridades para reducir sentencia. Prefirió morir peleando, mantener su imagen de guerrero hasta el último momento. Finalmente, después de horas de combate intenso, los marines llegaron al penthouse, donde Arturo se había atrincherado con sus últimos guardaespaldas. Hubo un último intercambio de disparos, y Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el jefe de jefes, el hombre que había declarado la guerra a El Chapo y había convertido a México en campo de batalla, cayó muerto con múltiples impactos de bala. En total, murieron 7 personas ese día, incluyendo a Arturo y 6 de sus sicarios más leales. Un marín también resultó muerto durante el asalto inicial. La batalla de Cuernavaca fue uno de los enfrentamientos más intensos entre fuerzas gubernamentales y el crimen organizado en la historia de México. Las imágenes de Arturo muerto fueron publicadas por el gobierno. Su cuerpo, cubierto de billetes manchados de sangre, los sicarios habían lanzado dinero sobre su cuerpo en un ritual de respeto, fue fotografiado extensivamente. El gobierno quería enviar un mensaje. Nadie es intocable. No importa cuánto poder o dinero tengas. Pero esas imágenes también enviaron otro mensaje perturbador. El Estado mexicano mata, no solo captura. La muerte de Arturo fue un golpe devastador para el cartel de los Beltrán Leiva. Habían perdido a su líder más carismático, más conectado, más temido. Pero la organización no colapsó inmediatamente. Los hermanos restantes intentaron mantenerla funcionando. Héctor Beltrán Leiva. El H asumió el liderazgo, pero Héctor no tenía el carisma ni la presencia de Arturo. Era más operador financiero que líder guerrero. La organización empezó a fragmentarse casi inmediatamente. Carlos Beltrán Leiva intentó mantener operaciones en Sinaloa, pero enfrentaba presión constante del cartel de Sinaloa, que veía la muerte de Arturo como oportunidad dorada para reconquistar territorio perdido durante la guerra. La alianza con los Zetas se debilitó. Sin Arturo para mantener las relaciones personales y negociar términos, los Zetas empezaron a actuar más independientemente, incluso compitiendo con los Beltrán Leiva por algunas plazas. El Chapo, viendo la debilidad, intensificó su ofensiva. Envió oleadas de sicarios a recuperar Sonora, Nayarit, partes de Guerrero.
Sin la protección de García Luna, quien tuvo que bajar su perfil dramáticamente después de la muerte de Arturo, por temor a ser expuesto, los Beltrán Leiva ya no tenían la misma inteligencia ni protección gubernamental que antes. Durante 2010 y 2011, el cartel de los Beltrán Leiva se fragmentó en múltiples organizaciones más pequeñas. Surgieron grupos como Los Rojos en Guerrero, Los Guerreros Unidos, también Guerrero, La Barredora en Morelos y Estado de México, el Cartel Independiente de Acapulco, todos reclamando ser herederos del legado Beltrán Leiva, pero peleando entre sí por territorio y control. Esta fragmentación generó aún más violencia. Ahora, no era solo Beltrán Leiva contra Sinaloa. Era Beltrán Leiva fragmentado peleando internamente, mientras también peleaban contra Sinaloa, contra los Zetas, con quienes la alianza se rompió, contra el gobierno. Guerrero se convirtió en particular caos. Diferentes facciones de ex Beltrán Leiva peleaban por el control de Acapulco, Chilpancingo, la región de Tierra Caliente conocida por producción de heroína y amapola. Las tasas de homicidio se dispararon. Guerrero se convirtió en uno de los estados más violentos de México, posición que desafortunadamente mantiene hasta hoy. Pero aquí viene algo que muy pocos saben, y que muestra cuán profunda era realmente la animosidad entre el Chapo y los Beltrán Leiva. Después de la muerte de Arturo, el Chapo ordenó la ejecución de toda la familia extendida de los Beltrán que pudiera encontrar. No solo sicarios u operadores, sino primos, cuñados, sobrinos, incluso personas que apenas tenían conexión con el narco. Era una campaña de exterminio diseñada para borrar completamente el linaje Beltrán del mundo criminal. Entre 2010 y 2012, más de 50 familiares de los Beltrán Leiva fueron ejecutados en Sinaloa y estados vecinos. Algunos eran adolescentes, otros ancianos. La mayoría no tenían participación directa en el cartel, pero para el Chapo llevaban el apellido Beltrán, y eso era suficiente. Era venganza bíblica, Old Testament level, diseñada para asegurar que ningún Beltrán pudiera jamás reconstruir el imperio que casi destruye al cartel de Sinaloa. Esta campaña de exterminio familiar es uno de los aspectos más oscuros y perturbadores de toda la guerra, y muestra que para el Chapo esto nunca fue solo negocios. Era profundamente personal. Esta revelación sobre el exterminio sistemático de la familia Beltrán es particularmente perturbadora porque muestra que la violencia del narco no se limita a combatientes. Se extiende a familias enteras, borrando linajes completos en venganzas que no tienen fin. Hubo casos documentados de jóvenes Beltrán que habían salido completamente del narcotráfico, que estudiaban en universidades, que trabajaban en empleos legítimos, que fueron cazados y ejecutados simplemente por su apellido. El Chapo no distinguía entre combatientes y civiles cuando se trataba de la familia que había matado a su hijo. Mientras el cartel de los Beltrán Leiva se fragmentaba, el Chapo consolidaba su poder. Recuperó territorios perdidos durante la guerra. Restableció rutas de tráfico que habían sido interrumpidas. Reconstruyó redes de protección política, aunque con más cuidado esta vez. Después de ver cómo García Luna había mostrado que incluso funcionarios del más alto nivel podían ser comprados pero también podían traicionarte. Para 2012, el cartel de Sinaloa era nuevamente la organización criminal dominante en México. Habían sobrevivido la guerra contra los Beltrán Leiva, aunque a un costo tremendo en vidas, dinero y confianza interna. Pero el Chapo no olvidaba ni perdonaba. Siguió persiguiendo a los hermanos Beltrán Leiva restantes con determinación obsesiva. Héctor, el H, fue finalmente capturado en octubre de 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato, viviendo discretamente
bajo identidad falsa como empresario retirado. A diferencia de Arturo, Héctor no resistió. Se entregó pacíficamente, quizás cansado de vivir huyendo, quizás simplemente resignado a su destino. Carlos Beltrán Leiva murió en diciembre de 2011 en un operativo militar en Culiacán. Las circunstancias de su muerte fueron sospechosas. Algunos especulan que el Chapo filtró su ubicación a autoridades, usando al gobierno como arma contra sus enemigos, igual que acusaba a otros de hacer. Mario Alberto, otro hermano, había sido asesinado años antes, en diciembre de 2009, apenas días después de la muerte de Arturo. Fue ejecutado en un estacionamiento de Culiacán en un ataque que muchos atribuyen directamente a sicarios del Cartel de Sinaloa, aunque nunca se confirmó oficialmente. De los 5 hermanos Beltrán Leiva originales, solo uno sigue vivo y libre hoy. Se especula que uno de los hermanos menores vive en el exilio, probablemente en Centroamérica o Sudamérica, bajo nombre falso, con suficiente dinero escondido para vivir cómodamente, pero sin el poder ni la influencia que alguna vez tuvieron. Alfredo el Mochomo, cuya captura inició toda esta guerra sangrienta, sigue preso en Estados Unidos. Fue extraditado en 2014 y sentenciado a cadena perpetua en 2016. A diferencia de muchos otros capos que cooperan con autoridades para reducir sentencias, Alfredo ha mantenido silencio absoluto. No ha testificado contra nadie, no ha proporcionado información. Cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad, probablemente muy consciente de que su captura detonó una guerra que mató a decenas de miles y destruyó familias enteras, incluyendo la suya propia. El legado de la guerra entre el Chapo y los Beltrán Leiva sigue vigente hasta hoy, en 2024. La fragmentación que causó en el panorama criminal mexicano nunca se ha revertido completamente. Donde antes había un cartel de Sinaloa relativamente unificado, ahora hay múltiples organizaciones compitiendo y frecuentemente peleando entre sí. Y aunque el Chapo técnicamente ganó la guerra, el precio fue enorme. Perdió a su hijo Edgar en el acto de violencia que más lo marcó personalmente. Perdió años de ganancias potenciales gastadas en guerra en lugar de invertidas en expansión del negocio. Perdió la confianza absoluta que tenía en socios, volviéndolo más paranoico y aislado. Y eventualmente, esa paranoia y aislamiento contribuirían a su captura final en 2014. Porque aquí está la ironía. El Chapo ganó la guerra contra los Beltrán Leiva, pero perdió la guerra contra el Estado. Fue capturado en 2014. Escapó espectacularmente del altiplano en 2015. Fue recapturado en 2016 y finalmente extraditado a Estados Unidos, donde ahora cumple cadena perpetua más 30 años en ADX Florence, Colorado. Los Beltrán Leiva fueron destruidos como organización unificada, pero su legado de violencia y fragmentación sigue vivo. Los grupos criminales que surgieron de las cenizas del cartel de los Beltrán Leiva, Guerreros Unidos, Los Rojos, Cartel Independiente de Acapulco y otros, siguen operando en 2024, siguen matando, siguen traficando drogas, siguen corrompiendo autoridades. Guerrero, que fue campo de batalla principal durante la guerra, nunca se recuperó verdaderamente. Sigue siendo uno de los estados más violentos de México. Las desapariciones forzadas son endémicas. Hay más de 3,000 personas desaparecidas oficialmente en Guerrero, aunque el número real probablemente es mucho mayor. Las fosas clandestinas se descubren regularmente con decenas o cientos de cuerpos de víctimas que nadie reclama. El caso más notorio vinculado indirectamente a este legado
es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Aunque no fue directamente parte de la guerra Chapo versus Beltrán Leiva, ocurrió años después de la muerte de Arturo. El contexto de violencia extrema, corrupción profunda e impunidad total que permitió esa tragedia tiene raíces directas en la fragmentación y el caos que la guerra Chapo-Beltrán generó en Guerrero. Los Guerreros Unidos, el grupo criminal involucrado en Ayotzinapa, eran herederos directos del cartel de los Beltrán Leiva. Operaban en territorios que antes controlaban los Beltrán. Usaban métodos que los Beltrán habían perfeccionado. Y existían precisamente porque la fragmentación post-Beltrán había creado docenas de grupos pequeños compitiendo violentamente en lugar de una organización grande. Ahora hablemos de las lecciones de esta guerra, porque hay mucho que aprender sobre cómo funcionan estos carteles y por qué son tan difíciles de combatir efectivamente. Primera lección. La lealtad en el narcotráfico es extremadamente frágil, incluso entre personas con lazos profundos. El Chapo y los Beltrán Leiva fueron socios durante más de 20 años. Se consideraban familia. Habían construido un imperio juntos. Y todo se destruyó en semanas por sospechas de traición que quizás ni siquiera eran completamente ciertas. Muestra que en un mundo donde la violencia es moneda corriente y donde no hay mecanismos legales para resolver disputas, la confianza es casi imposible de mantener a largo plazo. Segunda lección. La violencia genera más violencia en ciclos que no tienen fin natural. La captura de Alfredo llevó a sospechas de traición, que llevaron a la separación, que llevó al asesinato de Edgar, que llevó a la guerra total, que llevó a la muerte de Arturo, que llevó al exterminio de la familia Beltrán, que llevó a la fragmentación, que llevó a más guerras entre grupos más pequeños. No hay punto donde alguien diga suficiente y todos se detengan. La violencia se autoperpetúa porque cada acto de violencia demanda venganza que genera más violencia. Tercera lección. La estructura federal de estos carteles los hace resilientes, pero también vulnerables a fragmentación. El cartel de Sinaloa sobrevivió la separación de los Beltrán Leiva porque no dependía de un solo líder o grupo. Pero esa misma estructura facilita que surjan rivalidades internas y eventualmente separaciones violentas. Es una espada de doble filo. Cuarta lección. La corrupción gubernamental no solo permite el narcotráfico, lo complica exponencialmente al hacer que el Estado elija bandos. García Luna, protegiendo a los Beltrán Leiva mientras perseguía al cartel de Sinaloa, convirtió lo que debería haber sido una guerra criminal en una guerra donde el gobierno era participante activo de un lado. Eso es infinitamente más peligroso y destructivo que un gobierno corrupto que simplemente mira para otro lado. Quinta lección. El costo humano de estas guerras recae desproporcionadamente en población civil que no tiene nada que ver con el narcotráfico. Los capos viven en lujo relativo, incluso durante guerra. Los sicarios de bajo nivel son fácilmente reemplazables. Pero las familias atrapadas en fuego cruzado, los niños que crecen normalizando violencia extrema, las comunidades destrozadas económica y socialmente, esos nunca se recuperan completamente. Y ahora la revelación final, que cierra esta historia de la manera más perturbadora posible. En 2016, cuando el Chapo fue capturado por última vez antes de su extradición a Estados Unidos, los interrogadores le preguntaron si se arrepentía de algo en su carrera criminal. Según el testimonio de uno de los agentes presentes, que nunca se hizo público oficialmente, pero que filtró años después, el Chapo respondió: «Me arrepiento de haber confiado en los Beltrán. Me arrepiento de no haberlos matado a todos cuando tuve chance. Arturo fue como mi hermano y por eso dudé. Esa duda me costó a mi hijo Edgar. Si pudiera volver atrás,
Los mataría a todos antes de que me traicionaran. Habría eliminado la amenaza de manera preventiva. Esta respuesta escalofriante muestra que incluso años después, incluso enfrentando cadena perpetua en Estados Unidos, el Chapo no se arrepentía de la violencia que había causado. Se arrepentía de no haber sido más violento antes. No aprendió nada sobre el costo terrible de la guerra. Solo aprendió que debió haber golpeado primero y más duro. Y esa mentalidad, multiplicada por docenas de capos que piensan exactamente igual, explica por qué México sigue sangrando hasta hoy. Porque para estos hombres, la violencia nunca es el problema. La violencia insuficiente es el problema. Y con esa filosofía arraigada en el ADN del narcotráfico mexicano, la paz genuina es imposible. Esta última revelación encapsula perfectamente todo lo que está fundamentalmente mal con la cultura del narcotráfico. No hay reflexión moral genuina. No hay arrepentimiento por el sufrimiento causado. Solo hay cálculo frío sobre tácticas, timing y eficiencia de violencia. El Chapo no lamenta la guerra que mató a 20,000 personas. Lamenta no haber exterminado a sus enemigos de manera preventiva antes de que tuvieran chance de atacar. Hoy, en 2024, más de 15 años después del inicio de esta guerra, las consecuencias siguen vivas y activas. Los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín, controlan facciones significativas del cartel de Sinaloa. Heredaron no solo el negocio, sino también la mentalidad de su padre. Elimina amenazas preventivamente. Confía en muy pocos. La violencia es simplemente herramienta de negocios sin carga moral. Los remanentes organizacionales de los Beltrán Leiva siguen operando en forma altamente fragmentada. Ya no son el imperio unificado y poderoso que Arturo construyó, pero siguen traficando drogas, siguen matando competidores y traidores, siguen corrompiendo autoridades locales y estatales. Guerrero sigue siendo campo de batalla entre múltiples grupos. Morelos sigue experimentando violencia relacionada al narco. Sonora sigue siendo plaza disputada. La geografía de la violencia que la guerra Chapo versus Beltrán Leiva estableció entre 2008 y 2011 permanece en gran medida intacta en 2024. ¿Y México, como nación? Sigue lidiando con las consecuencias sistémicas de haber permitido que el crimen organizado creciera tanto que podía declarar guerras internas que mataban más gente que muchos conflictos armados internacionales. La pregunta que inevitablemente surge es: ¿se pudo haber evitado esta guerra? Si el Chapo no hubiera estado en esa reunión con autoridades antes de la captura de Alfredo, ¿habrían seguido siendo socios? Si Arturo hubiera sido menos impulsivo y hubiera investigado más profundamente antes de declarar guerra total, ¿se hubieran podido reconciliar? La respuesta honesta probablemente es no, porque las tensiones fundamentales ya estaban ahí, acumulándose durante años. El ego inflado de Arturo que necesitaba reconocimiento. La ambición de El Chapo de ser líder indiscutible. Los desacuerdos sobre estrategia y filosofía de violencia. Las disputas constantes sobre división de ganancias. Todo eso ya existía antes de la captura de Alfredo. La captura de Alfredo fue solo el pretexto, la chispa que encendió el polvorín. Si no hubiera sido eso, habría sido otra cosa eventualmente. Quizás un cargamento perdido donde cada lado culpa al otro. Quizás un asesinato por error de alguien del otro bando. Quizás simplemente una acumulación de resentimientos hasta que alguien explotara. En el narcotráfico, donde las ganancias son masivas pero el negocio es ilegal y la violencia es método principal de resolución de conflictos, eventualmente las alianzas se rompen. Es estadísticamente inevitable. No hay marco legal para resolver disputas. No hay contratos que se puedan hacer cumplir en corte.
No hay árbitros neutrales reconocidos por todos. Solo hay violencia y la amenaza de violencia como métodos de negociación. Y cuando la violencia es tu única herramienta, eventualmente todo problema empieza a verse como algo que se resuelve matando. Alfredo capturado. Mata a los que lo traicionaron. Edgar asesinado. Mata a todos los Beltrán. Arturo muerto. Mata a toda su familia extendida. Es un ciclo que no tiene salida natural dentro de la lógica del narcotráfico. La historia de El Chapo versus los Beltrán Leiva es, en el fondo, una tragedia griega moderna. Hombres que llegaron juntos desde la pobreza a la cima del mundo criminal, que tenían literalmente todo el dinero que podrían gastar jamás, que controlaban imperios que empleaban a miles y generaban miles de millones, y lo destruyeron todo por orgullo herido, por paranoia justificada e injustificada, por una incapacidad fundamental de resolver conflictos de otra manera que no fuera violencia escalada. Miles de personas murieron para que el Chapo pudiera vengar a su hijo Edgar y probar que seguía siendo el capo más poderoso. Miles murieron para que Arturo pudiera vengar a su hermano Alfredo y defender su orgullo como jefe de jefes. Y al final, absolutamente todos perdieron. Arturo está muerto desde 2009. El Chapo está en prisión perpetua en condiciones de aislamiento brutal. Sus organizaciones están fragmentadas y peleando internamente. Sus familias están destrozadas. Y México sigue contando los muertos 15 años después. Esta es la realidad del narcotráfico que los corridos románticos no cuentan. No es gloria perpetua. No es poder real duradero. No es riqueza que puedes disfrutar en paz. Es destrucción mutua asegurada, donde incluso los ganadores nominales terminan muertos jóvenes o pasando el resto de sus vidas en jaulas diseñadas específicamente para quebrar la psique humana. El Chapo ganó la guerra contra los Beltrán Leiva en el sentido de que él sobrevivió físicamente y su organización absorbió algunos territorios de ellos. Pero ¿qué ganó realmente en términos significativos? Vive ahora en una celda de 2x3 metros en ADX Florence, Colorado. Pasa 23 horas al día completamente solo, sin contacto humano, sin ver el sol, sin acceso a su familia. Tiene 1 hora diaria en un patio de recreo que es básicamente otra jaula un poco más grande. Así pasará los próximos 20, 30, quizás 40 años hasta que muera. Ganó el derecho de morir lentamente en aislamiento completo en lugar de rápido en un operativo. ¿Eso realmente se puede llamar victoria? Los Beltrán Leiva perdieron la guerra en el sentido de que fueron desmantelados como organización unificada y la mayoría de los hermanos están muertos o presos. Pero su legado de violencia, fragmentación y destrucción social sigue afectando activamente a México hasta hoy. Su derrota no trajo paz a ninguna región, solo trajo un tipo diferente de caos, con más grupos más pequeños peleando más violentamente por territorios más fragmentados. Y México, el verdadero perdedor en todo esto, atrapado en medio de una guerra que nunca fue suya pero que se pelea en su territorio, con su sangre, con sus hijos, con su futuro. Sigue pagando el precio compuesto de decisiones que narcotraficantes tomaron hace más de 15 años, basados en orgullo, paranoia y sed de venganza. Esto ha sido Crímenes de Poder MX. Gracias por quedarte hasta el final de esta investigación profunda sobre una de las guerras más sangrientas, más personales y más destructivas en la historia del narcotráfico mexicano. Si esta historia te impactó, si entendiste algo nuevo sobre cómo funcionan estos carteles, por qué es tan difícil combatirlos efectivamente y sobre todo, por qué estas guerras continúan generación tras generación, dale like, suscríbete al canal y comparte este video. La verdad debe contarse.
no para glorificar el narcotráfico, sino para entender la tragedia sistémica que sigue desarrollándose en nuestro país. Nos vemos en el próximo video.